Dicen los que estaban allí que su mirada recorrió uno por uno a los hombres del equipo, no para intimidarlos, sino para medir algo más profundo, algo que no se capta en estadísticas. Una mezcla de compromiso, respeto al proyecto y, sobre todo, hambre competitiva. El empate no había sido el problema. El problema había sido la falta de reacción, la ausencia de espíritu en momentos donde cada segundo es un ladrillo que construye o derrumba una temporada. Y mientras algunos esperaban una bronca clásica, él estaba procesando el mapa del futuro inmediato. En cuestión de horas comenzaron a escucharse rumores. Esa clase de rumores que primero llegan en voz baja, con frases cortas, y después empiezan a tomar forma como si hubieran estado esperando un detonante. Que si había nombres señalados, que si algunos pesos pesados no estaban respondiendo, que si Alonso ya había tomado la decisión de cortar por lo sano. Lo más sorprendente es que no tardó demasiado en confirmarse que el entrenador había elaborado una lista de 5 figuras destacadas que serían apartadas del 11, del plan y casi del relato del equipo. Nadie lo llamaba aún purga, pero eso era exactamente lo que era. Entender la decisión requiere volver a algo esencial. Xabi Alonso es un técnico que construye equipos que funcionan como estructuras de precisión, donde cada pieza tiene un rol claro y donde la disciplina importa tanto como el talento. Y dentro de ese modelo, los jugadores con peso histórico o jerárquico tienen doble responsabilidad. No solo deben rendir, también deben sostener la mentalidad del grupo. Y cuando fallan en uno de esos dos aspectos, el efecto es devastador. La frustración del empate ante el Girona puso bajo la lupa actitudes de varios futbolistas que llevaban tiempo descolocando el engranaje. No era cuestión de un partido, sino de un patrón que Alonso no estaba dispuesto a tolerar. La primera reacción de la prensa fue exagerarlo todo. Claro, algunos hablaban de vendetta, otros de golpe de autoridad, otros de pánico ante una posible crisis. Pero ninguna de esas lecturas captaba exactamente lo que se estaba gestando. No era una reacción emocional, ni un arrebato. Era una decisión estratégica, fruto de semanas de observación paciente y de una lectura cruda del vestuario. Los entrenadores de verdad no actúan por impulsos, actúan por necesidad. Y Alonso vio la necesidad de abrir espacio a los que estaban empujando fuerte desde atrás, de romper inercias, de revitalizar el proyecto, de mandar un mensaje claro. Este barco lo conduce él, y quien no remar debe bajarse. Los aficionados más atentos, esos que analizan cada gesto como si fuera una jugada clave, entendieron rápido lo que estaba pasando. Porque las señales habían estado ahí. Comentarios del técnico sobre intensidad, sobre concentración, sobre conectar con el momento competitivo. Declaraciones suaves en apariencia pero cargadas de subtexto. Ya había avisado, el equipo no podía permitirse baches de actitud. Y cuando alguien avisa, es porque ya está preparado para actuar. A pesar de que el empate ante Girona parecía un tropiezo menor, para el entrenador fue la gota final de un vaso que llevaba tiempo rebosando por dentro. Los 5 nombres eliminados del plan no fueron revelados oficialmente de inmediato, pero filtraciones y señales empezaron a revelar quiénes habían caído del favor del técnico. Lo interesante es que no se trataba únicamente de jugadores con problemas de rendimiento, sino también de figuras cuya influencia en el vestuario estaba desviándose del rumbo necesario. Un vestuario es un ecosistema delicado donde los liderazgos pueden construir o derribar. Y Alonso, que ha estado en equipos donde la jerarquía correcta te hace campeón de Europa, reconoció al instante cuando la jerarquía incorrecta te encadena a la mediocridad. El primero era un veterano cuya presencia imponía, pero cuya implicación había ido diluyéndose como tinta al agua. No por falta de profesionalidad, sino por una mezcla de desgaste emocional y cierta resistencia a aceptar nuevos métodos. Es el tipo de jugador que genera respeto histórico, pero cuya energía ya no empuja al resto. El segundo era todo lo contrario, un talento puro aún en plena madurez, pero que llevaba meses desconectándose en los momentos cruciales. Brillaba por destellos, pero se apagaba cuando había que sostener al equipo. Y Xabi no quiere linternas caprichosas, quiere faros estables. El tercero era un caso especialmente delicado. No porque fuera disparatadamente importante en el campo, sino porque tenía enorme peso en el vestuario, el tipo de figura que marca dinámicas y contagia estados de ánimo. Su actitud reciente había sido ambigua, ni abiertamente tóxica ni positivamente influyente. Y esa ambigüedad es peligrosa. Un jugador indeciso en su compromiso puede arrastrar a varios más sin necesidad de levantar la voz. Alonso sabe que el liderazgo es como un líquido. Si huele raro, contamina todo. Los 2 últimos eran jóvenes con potencial, pero que habían confundido minutos con derechos y progresión con privilegios. Muy buenos, sí,
pero aún no lo suficiente como para creerse intocables. Y un equipo que quiere competir con seriedad no puede permitirse juventudes descarriadas creyendo que la camiseta se defiende sola. Hace falta trabajo, y de ese trabajo ellos estaban poniendo menos del que creían. Alonso cortó por lo sano para evitar que un mal ejemplo se volviera epidemia. Lo fascinante de esta historia es cómo el fútbol revela verdades humanas que van más allá del pasto. La necesidad de tomar decisiones difíciles, de cortar lazos, de apostar por el proyecto aunque duela, de no permitir que la comodidad enferme al grupo. A la afición le gustan las alineaciones llenas de nombres brillantes, pero los técnicos saben que un equipo no se sostiene con rótulos, sino con comportamientos. Y el día del empate ante el Girona hubo comportamientos que levantaron alarmas que ya no podían ignorarse. Las horas siguientes fueron un desfile de análisis, especulaciones y debates acalorados en tertulias deportivas. Algunos defendían a los jugadores, otros al entrenador. Pero lo cierto es que la decisión de Alonso tenía una lógica férrea que se volvía evidente cuanto más se miraba el conjunto. El equipo necesitaba un sacudón. No de esos dramáticos o teatrales, sino de los silenciosos y quirúrgicos. Y eso es exactamente lo que él hizo. La cirugía emocional de un proyecto futbolístico. Mientras tanto, la afición que seguía de cerca todo este terremoto empezaba a dividirse entre quienes aplaudían la decisión y quienes temían que la purga generara más tensión. Pero incluso los dudosos reconocían una cosa: el entrenador no está jugando medias tintas. Va con todo. Y eso, en un mundo donde muchos técnicos ceden ante el peso de los nombres, sabe a aire fresco. La valentía de tomar decisiones impopulares a corto plazo para salvar el largo plazo es la marca de los grandes. Si has llegado hasta aquí y ya estás visualizando cómo este movimiento podría cambiar toda la temporada, suscríbete, que lo que viene es incluso más jugoso que la purga de 5 pesos pesados. De verdad, no querrás perderte cómo se desarrolla este capítulo. Volviendo a la trama central, algo que pocas veces se menciona es cómo estas decisiones afectan psicológicamente a todo el grupo. Los que siguen dentro reaccionan de formas diversas. Algunos se motivan más, otros sienten presión, otros se ven obligados a asumir roles que quizá no buscaban. Pero la consecuencia inmediata es clara: se marca un estándar. El que no esté dispuesto a cumplirlo ya sabe dónde está la puerta. ¿Es duro? Sí. Pero los equipos ganadores nacen de estándares, no de excusas. En los entrenamientos siguientes se notó un cambio. Una intensidad renovada. Un silencio diferente entre los jugadores. Una especie de electricidad de esas que no pueden fingirse. Cuando un entrenador elimina de golpe a 5 figuras importantes, manda un mensaje que no necesita discurso. O te pones al nivel, o eres el siguiente. Y lejos de parecer un ambiente tóxico, era un ambiente despierto. Los jugadores entendieron que el proyecto sigue vivo, pero ahora depende de ellos demostrarlo. Los jóvenes, sobre todo, comprendieron el valor de la oportunidad. Lo que para algunos era un castigo, para otros era un espacio liberado. Y nada motiva más que saber que tienes la posibilidad real de ganarte un lugar por mérito puro. La meritocracia, cuando se aplica de verdad, tiene un efecto transformador. Hace que cada pase cuente, que cada entrenamiento sea una declaración, que cada detalle importe. El público también empezó a verlo con otros ojos. Ya no se hablaba tanto del resultado ante el Girona, sino de cómo aquella tarde se había convertido en un punto de inflexión. Puede que el partido fuera gris, pero lo que desató fue una redefinición del futuro del equipo. Y eso es algo que los aficionados valoran. Porque cuando el equipo parece dormido, lo peor no es el sueño, sino la sensación de que nadie quiere despertar. Pero aquí el entrenador abrió las ventanas, agitó la alfombra y dejó claro que el aire viciado no tenía sitio en el vestuario. Hubo incluso voces que empezaron a comparar esta decisión con momentos históricos de otros grandes técnicos. Cuando Guardiola apartó a figuras importantes en el Barça. Cuando Ancelotti reordenó vestuarios para construir armonía. Cuando Klopp decidió que la intensidad era la única religión del Liverpool. En todos esos casos hubo un punto clave donde el técnico dijo basta. El empate ante el Girona fue ese punto para Xavi. Y en retrospectiva, puede que la historia recuerde esa tarde como el giro que salvó una temporada en riesgo. Uno de los aspectos más interesantes fue cómo se comunicó la decisión. Nada de comunicados incendiarios, nada de ruedas de prensa agresivas, nada de señalar con el dedo. Solo hechos. Y los hechos pesan más que las palabras. Dejar fuera a 5 pesos pesados es la forma más directa de decir que el equipo está por encima de cualquier ego. Que el proyecto es más fuerte que cualquier nombre. Y que la autoridad del entrenador es algo que no se negocia. Este tipo de movimientos, además,
suelen generar reacciones secundarias. Jugadores que antes estaban tranquilos sienten la urgencia de mejorar. Otros, que quizá habían bajado la mirada, la levantan con nueva determinación. Las dinámicas se recolocan como en un tablero de ajedrez después de un sacrificio audaz. Y los aficionados, siempre atentos, empiezan a preguntarse cómo será la nueva alineación, qué jóvenes darán el salto, quién asumirá el liderazgo moral del equipo. Y esa expectativa, bien manejada, genera un impulso competitivo poderoso. Aquí es donde algunos dirían que Alonso se arriesga a romper la armonía, aunque yo diría que la armonía que se rompe solo con 5 movimientos quizá no era tan sólida como parecía. Porque la armonía real no depende de nombres fijos, sino de un compromiso activo con el proyecto. Y ese compromiso, tras el empate, estaba bajo examen. Con el paso de los días, comenzaron a saberse detalles adicionales sobre la decisión. No eran solo cuestiones de rendimiento, sino hábitos, actitudes fuera del campo, respuestas a indicaciones tácticas, lenguaje corporal en los entrenamientos. Cosas que no se ven en televisión pero que definen la salud interna del equipo. Nada escapa al radar de un entrenador que ha sido jugador de élite. Él sabe cuando un futbolista está enchufado y cuando solo está cumpliendo. Y cumplir no es suficiente para su modelo. A nivel táctico, la purga también abría puertas a cambios importantes. Nuevos esquemas posibles, roles redistribuidos, espacios para perfiles más dinámicos. La prensa, siempre ávida de teorías, empezó a especular con un equipo más vertical, más agresivo, más joven. Y aunque algunas elucubraciones eran exageradas, no estaban del todo desencaminadas. Porque cuando quitas piezas pesadas, obligas al sistema a moverse de otra forma. No necesariamente peor, quizá incluso mejor. El vestuario tomó la noticia con la mezcla habitual de sorpresa y resignación. Quienes quedaron fuera intentaban asumirlo con profesionalidad, aunque internamente fuera un golpe duro. Pero la mayoría reconocía que algo tenía que cambiar. Y cuando la razón prevalece sobre la emoción, se evitan derrumbes dramáticos. El fútbol es un negocio emocional. Sí, pero también es un deporte donde la verdad se nota en el campo. Y la verdad del equipo tras el empate había sido demasiado frágil para ignorarla. Los aficionados, entre debate y debate, empezaron a reflexionar sobre la importancia del liderazgo técnico. Muchos llegaron a la misma conclusión. No todos los entrenadores tienen el coraje de tomar medidas así. Y ese coraje es un valor que los equipos grandes necesitan como el aire. Porque sin decisiones fuertes, no hay identidad. Y sin identidad, no se puede competir en la élite. El impacto en las redes sociales fue inmenso. Conversaciones, memes, análisis de movimientos, vídeos recopilando errores, opiniones de exjugadores. Todos querían entender cómo un simple empate había desencadenado un terremoto tan grande. Pero los que conocen el fútbol de verdad saben que las grandes decisiones no nacen en los grandes partidos. Nacen en los momentos donde algo no encaja. En los matices, en las sensaciones. Y esa tarde hubo demasiados matices para dejarlos pasar. Por supuesto, entre todo este revuelo, emergió una pregunta inevitable. ¿Qué pasará ahora? ¿Se recuperarán los jugadores apartados? ¿Será esto un punto de no retorno? ¿Habrá fichajes? ¿Cambiará el sistema táctico? Las respuestas irán llegando con el tiempo, pero lo fundamental ya ocurrió. Xabi Alonso trazó una línea clara. Quien esté dentro del proyecto deberá demostrarlo a diario. Quien no, saldrá. Y eso, aunque parezca simple, es el corazón de cualquier reconstrucción exitosa. Y si ya estás flipando con todo lo que implica este movimiento, dale al botón de suscribirte, que esto no lo verás explicado con tanta claridad en ningún telediario. Al final del día, esta historia no es solo sobre fútbol. Es sobre liderazgo, sobre tener la visión para ver más allá del marcador, sobre entender que un empate irrelevante puede revelar verdades profundas, sobre la valentía de cortar lo necesario para que el proyecto viva, y sobre cómo los equipos, como las personas, necesitan a veces decisiones duras para reencontrar su mejor versión. Lo que ocurra a partir de aquí dependerá de muchos factores. Pero una cosa es segura, el equipo que salga después de esta purga no será el mismo que empató ante el Girona. Será un equipo redefinido, reordenado, reactivado. Un equipo que sabe que el entrenador no negocia la excelencia. Y cuando un grupo lo entiende, suele pasar algo maravilloso. Empieza a crecer. La temporada es larga y habrá más pruebas, más momentos de tensión, más decisiones duras. Pero lo que hizo Xabi Alonso aquella tarde fue evitar que el equipo se durmiera en una comodidad que podría haber sido mortal.
Y cuando un técnico protege el alma competitiva de su equipo, está protegiendo algo más grande que un resultado. Está protegiendo la identidad. Y así, con 5 nombres menos y un mensaje más claro que el agua, el equipo inició un nuevo capítulo. Uno que se recordará no por el empate ante el Girona, sino por la decisión que lo cambió todo. Porque a veces, para avanzar, hay que soltar peso. Y Xabi Alonso soltó 5 cargas para que el proyecto pudiera correr más rápido. Lo que viene ahora es una mezcla de riesgo y oportunidad. Y en el fútbol, como en la vida, quienes se atreven a hacer cambios valientes suelen ser los que terminan escribiendo las mejores historias. Lo que viene ahora es una mezcla de riesgo y oportunidad. Y en el fútbol, como en la vida, quienes se atreven a hacer cambios valientes suelen ser los que terminan escribiendo las mejores historias. Y antes de que alguien piense que esa frase suena a cierre de capítulo, vale la pena detenerse justo aquí, sin movernos ni un minuto hacia adelante, para observar con lupa lo que realmente significa este punto exacto del relato, este instante suspendido en el que el vestuario se queda sin 5 voces que antes parecían imprescindibles, de pronto ya no lo son. Porque en este punto concreto, congelado como una fotografía de alta resolución, el silencio pesa. No un silencio incómodo, sino uno cargado de significado, como si el aire supiera que se han retirado 5 pilares que durante años sostuvieron parte de la estructura simbólica del equipo. Aunque, siendo precisos, llamarlos pilares quizás sea concederles más relevancia de la que últimamente aportaban. En arquitectura, un pilar que ya no soporta peso es solo un elemento decorativo. Y Alonso no tolera decoración innecesaria. Aquí, donde la historia todavía no avanza, se percibe un cambio en la vibración interna del vestuario. Las taquillas vacías de los apartados no generan eco, pero sí dejan un pequeño hueco psicológico que obliga a todos a recolocarse aunque nadie haya movido un músculo. Es como si la ausencia de esos 5 jugadores activara, de forma automática, la necesidad de que otros ocupen sus espacios simbólicos. Y ese proceso interno, invisible desde fuera, es uno de los más determinantes en la evolución de un equipo. Lo interesante es cómo ese vacío revela detalles que antes pasaban desapercibidos. Por ejemplo, el modo en que algunos jugadores que nunca habían necesitado elevar la voz empiezan a hablar un poco más, no para imponer autoridad, sino para evitar que el vestuario caiga en la deriva del desconcierto. O el gesto casi imperceptible del capitán, que de pronto camina de una esquina a otra como si estuviera midiendo la temperatura emocional del ambiente, calibrando qué decir y cuándo decirlo. Porque aunque los 5 apartados no hayan salido aún del grupo definitivamente, sus sillas vacías ya actúan como recordatorios visuales de lo rápido que puede cambiar la jerarquía cuando alguien no está al nivel. Y es fascinante detenerse en esa especie de microclima que se forma cuando la autoridad del técnico se demuestra con hechos. No hay discusión posible, no hay debate en voz alta, no hay barullo. Lo que hay es una comprensión silenciosa de que este momento es crucial. Un entrenador puede dar 1000 charlas motivacionales, pero nada cala tan hondo como ver que quien incumple los estándares desaparece del mapa competitivo. Es una pedagogía dura, sí, pero inmensamente efectiva. Además, justo en este instante congelado, los jugadores más jóvenes sienten casi un hormigueo de vértigo y oportunidad al mismo tiempo. Por un lado, saben que la eliminación de 5 pesos pesados acusa una responsabilidad mayor sobre sus hombros. Por otro, sienten la adrenalina de saber que el camino hacia titularidades y minutos se ha despejado de forma inesperada. No hay nada que despierte más rápido la ambición que ver una silla vacía en la mesa de los mayores. Es aquí, en esta pausa narrativa, donde también emergen en la mente del grupo las preguntas que nadie se atreve a formular en voz alta. ¿Quién será el próximo si baja la intensidad? ¿Qué significa exactamente estar dentro del proyecto? ¿Quién de los 5 apartados tiene opciones reales de regresar? Y aunque nadie articula esas dudas, están presentes, flotando como humo en el aire. Porque un equipo no es solo táctica y músculo, también es interpretación emocional. Y cuando el contexto cambia, todos intentan descifrar las nuevas reglas del juego. Otro detalle interesante de este punto exacto es cómo la disciplina interna empieza a reajustarse incluso sin órdenes explícitas. Las bromas se miden más. Las distracciones se reducen. Se entrena con una precisión distinta, con ese nivel de enfoque que surge cuando alguien entiende que las oportunidades no se desperdician. La purga, aunque dolorosa para algunos, funciona como una especie de purificador silencioso. Alguien podría llamarlo miedo, pero no es eso. Es claridad. Claridad sobre qué se necesita y qué no. También vale la pena observar cómo el cuerpo técnico, aún en este momento detenido, comparte miradas que dicen más que cualquier reunión formal.
Saben que la decisión está tomada, que el peso ya cayó, que ahora empieza la parte delicada. Sostener la cohesión, reforzar la confianza de los que siguen dentro y evitar que la incertidumbre se convierta en ansiedad. Pero lo hacen con la tranquilidad de quien entiende que la autoridad es más fuerte cuando se ejerce sin estridencias. Y luego está el público, o mejor dicho, el eco del público en la cabeza de los jugadores. Porque aunque ahora mismo no están frente a la grada, saben perfectamente que cada aficionado, cada tertuliano y cada periodista está analizando el movimiento. Y eso añade una presión invisible pero real. En este punto inmóvil, cada jugador interioriza que la opinión pública ya ha fijado la mirada en ellos. Ya no se habla solo de los 5 que salieron, sino de los que quedan. Ahora cada uno es observado con lupa. Y ese escrutinio también sirve como motor de intensidad. Este instante quieto revela algo más, la reacción emocional individual ante el cambio abrupto. Los más veteranos, aquellos que han visto pasar 1000 tormentas, asumen el viraje con una mezcla de serenidad y pragmatismo. Los de mediana experiencia sienten el peso de que quizá ahora se les exige dar un paso adelante que antes podían evitar. Y los jóvenes, aunque llenos de ilusión, también lidian con un pequeño temor escurridizo, el de no estar listos del todo. Pero así funciona el fútbol real. Nadie está completamente listo hasta que lo está. Lo que no se suele contar es que, en estos segundos simbólicos antes de que la historia avance, hay una especie de reacomodo emocional colectivo. Como si cada jugador mirara hacia adentro para ajustar metas, expectativas y comportamientos. Algunos lo hacen conscientemente. Otros ni se dan cuenta, pero cambian igual. Porque una purga no solo mueve sillas, mueve mentalidades. Y si observas con atención este momento exacto, también verás cómo se fortalecen algunos vínculos dentro del grupo. Hay conversaciones breves, discretas, casi murmuradas, donde dos jugadores que antes apenas hablaban comparten impresiones sobre lo que acaba de pasar. La adversidad, bien utilizada, acerca, y la incertidumbre genera alianzas espontáneas que pueden convertirse en columnas de cohesión. De la tensión surgen las nuevas sociedades futbolísticas que después brillan en el campo como si hubieran estado planeadas desde siempre. Incluso el espacio físico del vestuario tiene ahora una energía distinta. Las botas colocadas con más cuidado. Las camisetas dobladas sin descuido. Las mochilas alineadas. No es obsesión, es respeto. Cuando un entrenador toma una decisión tan contundente, el grupo entiende que cada detalle cuenta. Y los detalles, en este punto exacto donde aún no ha pasado nada más, ya empiezan a hablar. Lo más potente de esta pausa narrativa es la sensación, esa que se queda en el pecho incluso cuando no se quiere admitir, de que todo podría haber sido distinto si algunos de los apartados hubieran reaccionado a tiempo. Y esa reflexión, aunque amarga, es clave para que los demás no repitan el mismo error. La línea que separa ser indispensable de ser prescindible es mucho más fina de lo que parece. Y este momento lo demuestra con una claridad casi quirúrgica. Por eso es tan importante quedarse aquí un instante. Porque en esta fracción de historia donde nada avanza, es donde realmente se entiende la dimensión de la decisión de Alonso. No es solo una lista de 5 nombres. Es un mensaje que reverbera en cada esquina del vestuario, en la mente de cada jugador, en los pasillos del club y en la narrativa de toda la temporada. Todo está suspendido, sí, pero nada está quieto por dentro. Si quieres, continúa ampliando este instante con aún más capas y matices, sin mover la historia hacia adelante. Todo está suspendido, sí, pero nada está quieto por dentro. Y en esta inmovilidad llena de tensión, merece la pena acercarse todavía más, como si la escena fuera una pintura y pudiéramos observar detalles invisibles a simple vista. Porque justo aquí, en este instante sin avance, se despliegan matices que definen a un vestuario mucho más profundamente que cualquier goleada o derrota. Si afinamos el oído, se puede percibir el sonido de respiraciones ajustándose al nuevo clima emocional. No es exageración. Cuando un grupo de deportistas recibe un shock de este tipo, el cuerpo habla antes que la boca. Alguno respira más rápido de lo normal, buscando ordenar pensamientos que aún no tienen forma. Otro hace lo contrario, respira hondo, intentando mantener la compostura que exige su rol dentro del equipo. Es como una sinfonía mínima, casi imperceptible, pero cargada de significado. También empieza a aparecer el instinto de autoprotección, ese que se activa en cualquier ambiente competitivo cuando la amenaza se vuelve real. Los jugadores comienzan a repasar mentalmente qué han hecho bien, qué han hecho mal, dónde pueden ser más útiles, qué señales han dado en los entrenamientos. No para justificarse ante nadie, sino para asegurarse de que no acaben siendo el sexto en la lista.
Este tipo de autoevaluación, tan incómoda como necesaria, es una de las consecuencias inmediatas de una decisión como la que tomó Alonso. Y este momento congelado está repleto de ese ejercicio íntimo. Si se mira a la zona donde se cambiaban los 5 apartados, se percibe algo peculiar. No hay dramatismo visible, pero sí una ausencia que pesa como un truco de iluminación en el teatro. La sombra de esas ausencias forma un hueco emocional que obliga al resto a preguntarse quién ocupará ese lugar simbólico. No me refiero a la posición en el campo, sino al rol dentro del ecosistema humano. En un equipo siempre hay figuras que equilibran, otras que empujan, algunas que calman y otras que encienden. Y cuando 5 de esas fuerzas desaparecen al mismo tiempo, la balanza se queda temblando en el aire. Otro matiz poderoso es el lenguaje corporal de los futbolistas que tienen carácter fuerte, pero que no necesariamente buscan protagonismo. Esos jugadores suelen mirar a su alrededor con más detenimiento, como si fueran radar. Observan la reacción de sus compañeros, interpretan señales, anticipan cambios. No hablan mucho, porque saben que cuando el ambiente está tenso, cada palabra pesa más de lo normal. Pero su silencio no indica pasividad. Es observación estratégica. Están calculando, no para salvarse, sino para sostener al grupo cuando llegue el momento adecuado. La mirada del entrenador, aunque no la describimos moviéndose hacia adelante en el tiempo, sigue proyectando su eco en este punto exacto. Cada jugador recuerda cómo los vio antes de la purga. Ese recuerdo funciona como referencia interna, como un punto de comparación entre cómo estaban entonces y cómo se sienten ahora. La memoria emocional del equipo está activada, y eso también forma parte de este instante detenido. Las botas alineadas, las camisetas colgadas, los guantes sobre la repisa, incluso el olor del vestuario, que mezcla sudor, spray para calzado y un leve toque metálico, adquieren un carácter casi simbólico. Porque en este estado detenido, cada objeto cotidiano se vuelve más significativo, como si fuera parte de un ritual silencioso tras un acontecimiento que ha redefinido el orden. El vestuario, más que un espacio, es ahora un espejo, y todos se ven reflejados en él. Hay algo especialmente interesante en este momento, la repetición mental de instrucciones tácticas recientes. En situaciones de incertidumbre, muchos jugadores vuelven a repasar conceptos como para agarrarse a algo estable. Movimientos, automatismos, transiciones. Es una forma de decirse a uno mismo que, más allá del terremoto emocional, todavía queda un terreno firme, el fútbol. Y ahí, en ese refugio, buscan estabilidad. Este instante también está lleno de orgullo herido, aunque disimulado. No porque los jugadores piensen que merecen la purga, sino porque el mensaje recibido deja claro que el nivel del grupo no ha sido suficiente. Y para un profesional, aceptar que no se ha estado a la altura duele más que cualquier bronca pública. Es una herida silenciosa que, bien canalizada, se convierte en combustible. Pero por ahora, en este punto detenido, es solo una punzada que cada uno analiza desde su propia perspectiva. Y no podemos olvidar el detalle más humano de todos, la necesidad instintiva de buscar señales de estabilidad emocional en los demás. Un gesto del capitán, un asentimiento del segundo entrenador, una sonrisa contenida de un compañero cercano. Porque cuando un líder toma una decisión tan contundente, el grupo busca instintivamente pequeñas anclas que indiquen que, aunque la tierra se esté moviendo, no están solos en el proceso. Y esas anclas, aunque pequeñas, mantienen la calma. Lo curioso es que este momento congelado también revela quién tiene realmente la capacidad mental para competir al máximo nivel. No en el campo, sino en la cabeza. Porque quienes afrontan una situación así con serenidad, con mirada clara y con disposición para adaptarse, son los que después marcan diferencias en los partidos importantes. Y quienes se dejan llevar por la ansiedad o la confusión suelen desvanecerse cuando el fútbol aprieta. Este instante funciona casi como un examen psicológico involuntario. Podemos detenernos incluso en la expresión facial de algunos jugadores, que en apariencia no cambia, pero tiene una microtensión distinta en la mandíbula o un tenso enfoque en los ojos. Esas señales mínimas delatan que están procesando el mensaje de fondo. El listón ha subido, y quien quiera seguir en el proyecto deberá subir con él. En esta quietud también se siente la figura del club, aunque no esté físicamente presente. La directiva, el presidente, la afición. Todos se convierten en una presencia abstracta que rodea al equipo. Los jugadores saben que, aunque la decisión sea de Alonso, el club avala el movimiento. Y eso añade solemnidad al momento. Aquí, sin movernos del segundo exacto en que todo está suspendido, se respira el peso institucional de la decisión.
Y finalmente, hay un matiz más profundo que emerge en esta pausa. La comprensión de que el fútbol, más allá del glamour y los titulares, es un deporte donde nada está garantizado, donde puede ser imprescindible un día y reemplazable al siguiente, donde no basta con el talento, porque el talento es solo una parte del rompecabezas. En este punto estático, todos lo sienten como una verdad que se manifiesta sin palabras. Y esa verdad, aunque incómoda, es la que mantiene vivo el espíritu competitivo de los equipos que aspiran a ganar. Si quieres, puedo seguir ampliando aún más este instante inmóvil, desentrañando capas más profundas, sin avanzar ni un solo segundo en la línea temporal.